sabe que yo pinto y aún menos personas saben que pintar es mi verdadera pasión. Es eso que querría y podría hacer todo el día. La verdad es que me pierdo con los colores, las texturas, es lo que me desconecta del mundo y me conecta conmigo misma. La verdad es que pinté toda la vida, nunca me cuestioné el por qué pintaba, hasta que hace unos años mi hijo, que es chiquito, empezó a preguntar por qué. El clásico y por qué, y por qué, y por qué que tienen los chicos sobre todos los temas. Y él me preguntaba, mami, ¿por qué pintás? Y claro, yo le decía, bueno, porque me gusta, porque lo necesito. Y obviamente esas preguntas solo le generaron más preguntas. Y me acuerdo un día que me vio pintando y se agarraba la cabeza y me decía, mamá, ¿por qué seguís pintando si la casa ya está llena de cuadros? Y bueno, se preguntarán entonces cómo llegué a eso, cómo es que pintar es algo que necesito, cómo es que casi nadie lo sabe. Todo esto empezó cuando yo era muy chiquita y mi bisabuelo pintaba. Él se llamaba Bernardo, nosotros le decíamos Opi, que en alemán significa abuelito. Él era sobreviviente de la Shoah, del Holocausto, se pudo escapar de Alemania en el año 39 junto con mi bisabuela y mi abuela, que por entonces era una nena chica. Y yo me acuerdo que él se sentaba todos los días y pintaba durante horas, y yo era muy chiquita y me sentaba al lado de él y le pedía pintar también. Al principio él me decía que no, que era muy chica, pero un día accedió, aceptó y me senté al lado de él como siempre me sentaba, pero esta vez me dio un bastidor y me dio sus pinturas y sus pinceles, y me acuerdo al día de hoy la emoción. Yo no podía creer que estaba usando sus pinceles. Y desde entonces compartimos muchísimas tardes pintando, y en esas tardes no solo pintábamos, en esas tardes él me contaba sobre su vida, sobre cuando él era chico, sobre cómo era Alemania, sobre su mamá, sus hermanos. Tenía muchas historias, historias lindas, cotidianas, anécdotas. Pero también me contaba cómo la vida para los judíos se volvió muy difícil con el ascenso del nazismo en Alemania. Y también me contaba sobre las ideas de Herzl, su amor hacia Israel. Él era muy seguidor de Herzl y la verdad es que él quería ayudar a crear Israel. Y así fue que en el año 32 él se fue a lo que era Palestina bajo el mandato británico y estuvo trabajando en construcción de carreteras. ¿Alguna vez vieron pósters de este estilo? ¿Les suena? Así me imaginaba yo a mi bisabuelo cuando él me contaba esa anécdota, con la pala en la mano y realmente construyendo Israel. Bueno, su sueño de crear Israel se vio truncado cuando, después de 2 años, los ingleses no aprobaron su documentación y lo devolvieron a la Alemania nazi. Una Alemania en la que su vida corría peligro, una Alemania que promulgó las leyes de Nuremberg, una Alemania en la que ocurrió la noche de los cristales rotos. Mi bisabuelo estuvo ahí, él lo vivió y él me contó sobre esto. Y así fue que en esas tardes que pintábamos, entre historias y pinceladas, él me transmitió sus vivencias y el amor por el arte. Todas sus historias se volvieron parte de mí. Y bueno, Elie Wiesel era un escritor rumano sobreviviente de la Shoah que decía que el deber del sobreviviente era de dar su testimonio, de contar qué fue lo que pasó para que la gente sepa que realmente eso ocurrió. Pero yo siempre pensaba, bueno, el sobreviviente puede dar testimonio, pero ¿y el que recibe ese testimonio qué hace con eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo desde mi lugar con todo esto que él me transmite? Y me pasó desde muy chica que yo sentía mucha responsabilidad por esas historias. Y ya a los 12 años hice un primer intento de poder transmitirlas. Me acuerdo que un día lo senté a mi bisabuelo, le dije, Opi, quiero grabar tus historias, quiero que te sientes un día y me cuentes todo de vuelta, pero quiero grabarlo. Yo quería tenerlas, no quería perder ningún detalle. Él no quiso grabar sus historias y, bueno, unos años después su salud se deterioró y falleció. Cuando él falleció, ese querer transmitir sus historias se volvió cada vez más fuerte y sin darme cuenta empecé a volcar sus historias en mis pinturas y así fue que pinté estos cuadros que les voy a mostrar. Bueno, sería ahí.
En este cuadro vemos una sobreviviente. Vemos que tiene las vías de los trenes detrás, que es lo que está dejando atrás, y está mirando hacia un futuro con ansias. Si miramos bien, a ver, ahí se ve más cerca, en las pupilas de los ojos se asemeja un poco a la forma del Estado de Israel. El siguiente cuadro muestra en cambio una mujer vibrante, con energía, que superó esos obstáculos. Estos cuadros los pinté en una forma muy intuitiva, no es que pensé qué historia iba a volcar en estos cuadros. Pero con estos cuadros aprendí mucho. Aprendí que las historias de mi bisabuelo estaban ahí, que yo las podía contar a través de este cuadro, que este cuadro podía hablar, incluso mejor de lo que yo puedo hablar muchas veces. Y así nació en mí una idea, la idea de armar una muestra con cuadros que cuenten las historias de mi bisabuelo. Y pensando sobre eso me di cuenta que quizás entre todo lo que me transmitió mi bisabuelo, me transmitió también su no querer contar, su dolor. Y para mí hoy estar mostrando estos cuadros y estar contándoles esta idea es superar un poco ese miedo que tenía mi bisabuelo de contar sus historias, como muchos otros sobrevivientes también lo tuvieron. Para mí es muy importante que podamos mantener vivas estas historias, porque la memoria de la Shoah no es solo lo que ya está en los museos o en los libros que ya conocemos. Son las historias, como la de mi bisabuelo y quizás la de muchos de sus abuelos o bisabuelos también, historias que son desconocidas, historias no contadas, pero que son tan parte de lo que fue la Shoah como todo lo que ya está documentado. Como se habrán dado cuenta, para mí el pintar es una forma de transmisión. Y lo es no solo a través de los cuadros, lo es en el acto mismo de pintar. Así como yo aprendí a pintar estando con mi bisabuelo, yo hoy pinto y mi hijo, que tanto me preguntaba ¿por qué pintás?, le pasó lo mismo que me pasó a mí de chica. Él también quiso pintar. Yo también pinto. Bueno. Muchas gracias.